Bueno, pues bienvenidos al consultorio. En este caso nos tocan uno de los temas que más tenemos que tratar en el centro. Nosotros, de hecho, claro, somos AMADAC, que es la Asociación Madrileña de Agorafobia, aunque bueno, no nos ceñimos solamente al ámbito de Madrid, sino que mediante la consulta online sí que podemos trabajar con muchas personas que están fuera de Madrid, incluso fuera de España. Bien. Bueno, pues hoy vamos a ver vamos a ver este trastorno, que es un trastorno que es semi desconocido, aunque cada vez, bueno, nos vamos acercando un poquito más me refiero, que es decir, las personas cada vez van sabiendo más un poco a qué se refiere, porque hasta ahora casi siempre se confunde en esa nomenclatura como este miedo a los espacios abiertos. Bueno, cada vez los medios de comunicación nos van devolviendo cuál es la característica real de la agorafobia, y esto es de lo que vamos a tratar hoy. ¿Bien? Entonces, bueno, recordaros, tanto en el consultorio, somos miembros de amadag.com y de la teoría de la mente.com. Ambos son blogs y páginas dedicadas tanto a la divulgación como al tratamiento de los diferentes trastornos de ansiedad. Si queréis escribirnos, hacerlo aquí en info@amadag.com. Bien. Bueno, advertencia, como siempre os digo, no toméis esto como un diagnóstico. No os autodiagnostiquéis, sino que, bueno, que os sirva sobre todo esto como información y como referencia acerca de los diferentes trastornos de ansiedad, pero quien nos debe diagnosticar siempre debe ser un médico, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Bien? Esto es algo importante que siempre intento decir al principio de cada vídeo. Bueno, agorafobia, ¿vale? Es verdad que la nomenclatura inicial es ágora, que significa plaza, espacio abierto, ¿de acuerdo? Y phobos, que es fobia, que es un miedo intenso, irracional, que condiciona al individuo, ¿bien? Claro, con esa nomenclatura sí que parece que aparece ese miedo a los espacios abiertos. Y esto a veces se da. Hay personas con agorafobia que tienen miedo a los espacios abiertos. Pero no ese es el problema principal, ¿bien? Incluso hay personas que diríamos tienen miedo a los espacios, es decir, los espacios donde se puedan sentir inseguros, intranquilos, donde puedan sentir que no hay apoyos o lugares en el caso de que ellos se fuesen a caer o se sintiesen vulnerables, ¿bien? Pero esto no es la agorafobia, a pesar de que la agorafobia pueda contener esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque la agorafobia no es una fobia. Es un conjunto de fobias que tienen un denominador común. ¿Bien? Y aquí hablamos un poco es el miedo a estar en lugares o situaciones donde puede ser muy difícil escapar o recibir ayuda en el caso de que sobrevenga el pánico o la ansiedad. ¿Bien? Esto es importante, esta puntualización, porque la agorafobia no es tanto un trastorno en sí, y eso es lo que vamos a tratar de ver como un estilo de vida. Un estilo de vida no porque las personas quieran tener ese estilo de vida, sino porque las personas terminan cayendo en esa manera de moverse, de actuar, de pensar, por miedo a que suceda algo. Y ese miedo a que suceda algo, que es el ataque de pánico, como hemos dicho, o que aparezca, ni siquiera ya es a veces el ataque de pánico, sino que aparezca la ansiedad en un momento determinado. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo a qué. Tienen miedo al propio miedo, tienen miedo a las propias reacciones de miedo, porque como sabemos, el miedo tiene una serie de sintomatología, como podría ser, yo qué sé, que se nos acelere el corazón, la respiración agitada, la sudoración. Bien, pues resulta que los seres humanos hemos creado situaciones tan complejas que lo que terminamos teniendo miedo, efectivamente, es a la propia sensación, a las propias síntomas que el miedo trae consigo. Bien, así que vamos a empezar a definirlo. No es el miedo a los espacios abiertos, sino que es el miedo a la propia reacción de miedo. Ahora bien,
Esto todavía no sería del todo clasificatorio, porque hay muchas personas que tienen miedo al miedo, ¿de acuerdo? Imaginaros, pues por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad social, pues también tienen miedo al miedo, es decir, tienen miedo a mostrar miedo, ¿bien? Pero en este caso es el miedo a que el propio miedo me perjudique de alguna manera, es decir, o pierda el control, o me muera, o me desmaye, o ocurra algo que yo sienta sobre todo que no pueda controlar en ese momento, ¿vale? El pánico es una especie de bomba de relojería que tiene cada persona en su interior y que puede explotar en cualquier momento. Entonces, la agorafobia, ¿qué es lo que hace? La agorafobia, de alguna manera, lo que hace es delimitar dónde creo que esa bomba, entre comillas, puede estallar o puede no estallar, ¿vale? ¿Y de qué depende? ¿De que estalle o no? Pues de varios factores, ¿vale? Cada persona puede tener su propio factor, es decir, hay personas, imaginaros, que temen más que haya gente en determinadas circunstancias a que no. Hay gente que me dice, bueno, yo me cogería el metro si no tuviese nadie, ¿vale? Eso sería diferente. Pero bueno, digamos que cada persona tiene sus propios activadores y por lo tanto la persona tiene que terminar evitando todas aquellas situaciones, todos aquellos elementos donde cree que efectivamente puede llegar a tener un ataque de pánico. Bien, porque el ataque de pánico no es simplemente una sensación de nervios, es algo que se ha quedado marcado en la persona de tal manera que no quiere volver a repetir eso que le sucedió, ¿vale? Es tiene muchos elementos. Es una fobia que rescata de muchos. Tiene una serie de patrones también muy características y rescata un poco de muchos otros trastornos. Por ejemplo, es como el estrés postraumático, ¿no? Casi todo el mundo se acuerda de la primera vez que tiene un ataque de pánico, ¿vale? Se acuerda con pelos y señales. Bueno, lo que ocurre es que la persona se queda impactada por ese ataque de pánico, ¿qué es lo que hace? Intenta que no se vuelva a repetir. Bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son las situaciones que la persona podría temer? Pues aquí vemos miedo a desmayarse, a morir, a volverme loco, a perder el control. Yo siempre me pregunto, bueno, pero esto de perder el control, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues las personas normalmente que temen que van a perder el control son personas hipercontroladoras. Es decir, personas que no han llegado a perder el control, pero creen que el miedo es perder el control. Bien, vamos a seguir. La idea también del ridículo a veces acompaña, por eso digo que hay una mezcla extraordinaria. A veces se acompaña, por ejemplo, un poco de ansiedad social, es decir, el miedo a tener que aguantar el tipo, de tener que mantenerme en el lugar con un ataque de pánico, no sea que me vayan a descubrir. El miedo también a pasarlo ya mal. Mucha gente me dice, no, si yo ya sé que no me voy a morir. Mentira, no, lo sabes, pero no lo sabes. Yo lo que no quiero es pasarlo mal, ¿no? Bueno, pues se pasa mal en muchas circunstancias y en muchas, pero eso no quiere decir que lo tenga que evitar en sí. Lo que ocurre es que las personas no piensan que lo van a pasar mal, piensan que lo van a pasar tan mal que no lo van a poder soportar. A menudo las personas lo pasan mucho peor antes de la situación, lo que vamos a hablar como ansiedad anticipatoria, que después de la situación. Y esto es fundamental, ¿vale? Un 4% de las personas, diríamos, han podido padecer agorafobia. Esto cuando se pone todo esto, ¿cómo que un 4%? Bueno, con esto vamos a hablar que la agorafobia tiene muchos grados. Hay personas que lo que les dificulta es poder coger medios de transporte como un avión, a personas que lo que les dificulta, o sea, que llegan a grados donde, bueno, pues les cuesta mucho estar solos en casa o tienen que estar siempre acompañados de alguien, ¿vale? Cada persona, a pesar de tener agorafobia, va a tener su propia agorafobia. Por eso es muy importante que el clínico sepa entender esto, ¿vale? Porque no todas las agorafobias son iguales, ni tienen los mismos condicionantes. Hay que ver un poco cuáles son los armazones que están detrás. Por ejemplo, hay personas que son agorafóbicas y aparte tienen una historia más claustrofóbica que otros. Hay personas que han acompañado este sentido del ridículo, hay personas, pues esta parte de la ansiedad social, hay personas que, bueno, digamos que hay diferentes características. Por otro lado, un porcentaje elevadísimo de las personas, digamos que 2/3 de los pacientes, aquí lo ponemos, son mujeres.
No vamos a tratar de explicarlo hasta ahora, pero yo creo que sí, esto sí merece un consultorio, ¿vale? ¿Por qué más las mujeres a los hombres que los hombres? Y esto no estamos hablando solamente de la agorafobia. ¿Por qué las mujeres padecen más ansiedad que los hombres? Bueno, pues esto yo creo que merece la pena tener un consultorio entero para poder hablar, ¿bien? Pero ya os digo, si no, nos vamos a eternizar. Yo ya me enrollo ahí lo suficiente como para que encima alarguemos esto. A mí siempre me dicen, bueno, haz esto de 5 minutos. Y digo, ya, pero no puedo. Yo, una vez que me enfrasco ahí, me pongo, y como mínimo me salen 20 minutos, media hora. Yo sé que para, para algunos es más complicado, pero también he decidido que yo soy así, tampoco lo puedo cambiar. Bueno, los síntomas que las personas pueden sufrir en este momento son variados, ¿vale? Muchos síntomas tienen mucho que ver con otras personas que también tienen ansiedad, ¿vale? En otros trastornos. Pues, por ejemplo, aparece la taquicardia, esto es común, el ahogo y la presión en el pecho, esto también es común, la sudoración, la desrealización y la despersonalización, es decir, la sensación de desconexión emocional con respecto al mundo, la sensación de ver las cosas casi como si fuese una película, o la sensación de percibirme a mí mismo, percibir a los otros como algo extraño. No que hay algo diferente a lo que hay. O sea, yo percibo siempre la realidad, pero la percibo desde un prisma un poco extraño, ¿vale? Las parestesias, es decir, las sensaciones de hormigueo que aparecen en las extremidades, el mareo, bueno, a todo esto se podrían añadir muchísimas otras como la sudoración, los escalofríos, bueno, la sudoración lo hemos puesto ahí, pero bueno, digamos que los que casi todo el mundo presenta suelen ser algunos de estos 6, ¿vale? Importantes. Eh, el tratamiento, bueno, pues el tratamiento es casi siempre, para nosotros hay 4 formas de verlo. El grupal, que yo soy siempre muy defensor de la terapia grupal. Lo grupal un poco nos ayuda a entender de una forma muy concreta. Siempre, con grupal no me refiero que entremos en una terapia de grupo donde cada persona, que también podría ser interesante, pero no es el estilo que tenemos donde cada persona vaya con un trastorno diferente, sino que todo el mundo comparta esto para entender que esto no es una personalidad, esto no es un trastorno propiamente dicho, esto es una forma de reaccionar a nivel existencial, a nivel vital, a nivel sintomatológico, es una forma de reaccionar ante un hecho, ¿vale? Con las que algunas personas terminan reaccionando. Es casi una decisión vital, ¿bien? El que se termina tomando, porque el miedo va a condicionar toda nuestra existencia. Uno no solamente es agorafóbico porque no llega a determinados sitios. Uno no solamente es agorafóbico porque se pueda sentir en menor o mayor compañía. Uno es agorafóbico en el momento en el que decide pagar un peaje para no experimentar ese miedo que tanto teme, ¿vale? Hay una película de Night Shyamalan, bueno, de alguna manera se pronunciará bien, pero aquí no vamos a entrar tanto en eso. Habla del bosque. El bosque es una película muy interesante. Además, es una película poco entendida porque todo el mundo creyó que era una película de terror. Y a mí lo que me gusta de Shyamalan es que él no trata tanto del terror, sino él habla más que hacer películas de miedo, habla de películas que hablan del miedo, acerca de cómo el miedo nos condiciona, y esto es un ejemplo clarísimo, ¿ve? Habla de una comunidad de los tiempos un poco de los primeros colonos que vinieron desde Nueva Inglaterra hasta Estados Unidos. O sea, perdón, que vinieron desde Inglaterra hasta Estados Unidos y no Nueva Inglaterra. Y, bueno, pues comentan que estas personas están dentro de un bosque. Bien. Ellos no atraviesan el bosque. ¿Por qué? Porque tienen un pacto con unas criaturas que puedan vivir en el bosque. Ellos viven en el claro del bosque. Entonces, el pacto es el siguiente. Yo no voy a ir allí y voy a entrar en el bosque y a cambio vosotros no vais a entrar y me vais a hacer daño a los monstruos, se entiende, ¿no? Bueno, pues este es el mismo pacto que ha realizado o que ha establecido un agorafóbico con su miedo.
el miedo es una especie de Dios, un poco que le vigila, ¿no? Yo siempre digo que uno termina volviéndose un poco religioso en ese sentido, porque, bueno, creen que el pánico está ahí, que de alguna forma tienen que pagar un peaje al pánico y lo siguiente es, bueno, yo voy a intentar no hacer determinadas cosas y a cambio el ataque de pánico no aparece. Este es el pacto. Ahora bien, como os digo, no solamente estamos hablando de llegar hasta un sitio o hasta otro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que a lo mejor las personas empiezan a no tomar Coca-Cola, ni café, ni beber alcohol, ni todo. Se vuelven controladores del medio. Y digamos que el miedo, en lugar de ser algo que pueda estar en su vida, se transforma en el elemento central de su vida. Y el objetivo central de su vida es que el ataque de pánico no aparezca, no que pasen cosas en la vida, sino que el ataque de pánico no aparezca. Y esto es fundamental. ¿Bien? Bueno, digamos que ¿cómo se desencadena? ¿Cómo empezaría un ataque de pánico? ¿Vale? Aquí he cogido este cuadro, a lo mejor que nos puede servir. Bien, digamos que hay una especie de desencadenante, ¿vale? Este desencadenante, que es un peligro, que puede ser un peligro externo o interno, la gente dice, yo no sé cómo empiezan los ataques de ansiedad. Bueno, si vamos siendo conscientes nos vamos a dar cuenta de que es un cúmulo de factores, de que son varios los factores que van a estar implicados en que esta ansiedad aparezca, ¿vale? Puede ser un acontecimiento externo, por ejemplo, que digan, uy, pues te vas a quedar solo, porque te dice tu pareja, pues me tengo que ir 2 días a Londres, imagínate, y tú dices, ostras, ¿cómo me las voy a apañar? Bien, pues ahí es donde aparece esa sensación de peligro. O también uno puede andar por la calle y puede decir, parece que no puedo respirar bien, y si no puedo respirar bien, a ver si me va a aparecer esto que me está apareciendo, a ver hacia dónde va a desencadenar esto. Total, como vemos, aquí tenemos que la bomba, entre comillas, se puede activar por un acontecimiento externo o por un acontecimiento interno, ¿bien? Esta ansiedad provoca una serie de síntomas corporales. Estos síntomas aparecen como consecuencia del miedo, pero no son todavía la agorafobia. El ataque de pánico, ¿bien? Aparece cuando yo empiezo a creer en esos síntomas y empiezo como una especie de profecía autocumplida, empiezo a pensar en una desgracia futura que va a ocurrir como consecuencia de la aparición de esta serie de síntomas. Aparece este elemento, un poco como hemos dicho, aparecen por un lado más síntomas a consecuencia del síntoma, aparece más miedo a consecuencia del miedo, y por otro lado aparecen elementos también como la hiperventilación. Bien, la hiperventilación de la que ya hemos hablado, no vamos a tratar aquí más. Bien, a consecuencia de todo esto se produce una interpretación de la situación que me hace volver a tener encendida esa chispa del peligro constante. Bien, entonces, normalmente lo más usual es que siempre la persona cree que se ha podido escapar de la situación, porque siempre se ha podido escapar. Yo siempre digo que, a ver, el pánico puede tener cara de malo y puede tener, pero a ver, como asesino es un manta, es decir, nadie se ha muerto por un ataque de pánico. Yo sé que la persona ha estado 20 años a punto de morir repetidas veces, pero morirse no se ha muerto, ni se ha desmayado, o no. Si desmayarse es extremadamente raro, ¿vale? Y ocurre cuando hay otra serie de factores aparte de la agorafobia, pero nadie se desmaya por un ataque de pánico. O sea, desmaya porque tiene un ataque de pánico, a lo mejor ocurre algo en susto, pero si nunca te has desmayado por un ataque de pánico, que nunca va a suceder, tampoco, ¿vale? Es decir, como decía Mark Twain, he vivido, he estado preocupado acerca de miles de problemas que he tenido que vivir en la vida y algunos de ellos estarán ciertos. Bueno, pues esto diríamos que sería un poco el epitafio del agorafóbico, ¿vale? Nunca ha llegado a suceder, pero bueno, como decía una persona, bueno, ya 2000 veces no ha sucedido, pero 2001 a lo mejor sí sucede, ¿no? Entonces, bueno, esto diríamos que es una cuestión importante. Aquí hablamos, hay diferentes, como decimos, tanto en hombres como en mujeres, los diferentes porcentajes. Aquí volvemos a ver, aquí pone un 3% para hombres y un 7,7% para mujeres. Este es otro estudio, o sea que imaginaros, ¿vale? Igual que aparece en Foy, fijaros que en las mujeres aparece más, pero os voy a dejar ahí con la intriga para que sigamos viendo. Bueno,
el tratamiento más usual del que vamos a trabajar nosotros, yo sé que se habla mucho en la terapia cognitivo-conductual y básicamente en un primer momento creo que es fundamental. Bien, nosotros que trabajamos única y exclusivamente con esto, para nosotros es fundamental. Aunque es necesario muchas veces complementarlo con otra serie de cosas, ¿vale? Porque lo que nos va a enseñar la terapia cognitivo-conductual, bueno, pues son técnicas, formas de afrontar una serie de reglas o de un decálogo de normas que yo tengo que guardar celosamente para contrarrestar los efectos de este miedo al pánico, ¿vale? Entonces, es verdad, te voy a tener que aprender pues desde técnicas de respiración, de relajación, voy a tener que exponerme a las situaciones temidas para comprobar efectivamente que no pasa nada. De una forma determinada, algún día hablaremos de esto de la exposición, porque hay que verlo. Hay muchas cuestiones importantísimas, ¿no? A la hora de ver esto. Una cosa, veríamos, sería entrenar la angustia, es decir, ponerme ahí a aguantar y sentir, bueno, que he aguantado, pero no he aprendido nada. Y otra cosa es, bueno, aprender a procesar esa información de una forma adecuada y aprender la forma adecuada para enfrentarme al pánico, ¿vale? Y a la agorafobia. Bueno, por otro lado, es muy importante entender cómo estamos interpretando las situaciones, porque es verdad, el pánico, por mucho que parezca que viene de una forma automática, el pánico aparece porque yo me sitúo de una manera determinada ante la realidad. En realidad es que me asusto. No existen ataques de pánico más grandes ni más pequeños, es que me asusto más o menos, ¿vale? Esto es fundamental. Y bueno, aparte de esto, para mí sí es muy importante algunas aportaciones que han existido dentro de las terapias, por ejemplo, de tercera generación y de terapias más antiguas, como el psicoanálisis, como una forma adecuada también de entender muchas de nuestras pulsiones, muchas de nuestras energías, la Gestalt, la terapia humanista, también dentro de esto, la terapia de aceptación y compromiso, la logoterapia, es decir, tener un sentido también de proceso, es decir, esto no es cuestión de 2 sesiones, porque los milagros no existen, ni cuestión de nada de... Si esto fuese así de fácil, digo yo que se habría inventado algo. No, es trabajo, es muy importante, es trabajo y proceso. ¿Mm? Yo nunca he creído en los milagros, llevo 16 años con esto, os juro que me llevo dedicando exclusivamente a esto. Os juro que si hubiese encontrado una forma de 4 pasos para que una persona saliese adelante, bueno, pues yo creo que no me estaría, vamos, estaría en muchos carteles publicitarios por ahí, ¿no? No es así. O sea, soy una persona que creo mucho en el esfuerzo, en el trabajo y que en realidad la persona no solamente tiene que curarse de la agorafobia, tiene que modular una serie de elementos que le van a hacer más adaptativo al mundo, ¿vale? Porque lo que ocurre es que la agorafobia no ha aparecido por casualidad, la agorafobia ha aparecido porque tengo que madurar una serie de cosas, porque tengo que trabajar una serie de cosas, yo no puedo hacerla desaparecer, yo tengo de alguna manera que y ahora iremos a la gran pregunta, ¿vale? Que dice la gente, pero esto se cura, ¿no? Ahora veremos. Bueno, vamos con esa pregunta, ¿no? Que yo creo que es importante. La gente dice, pero bueno, ¿esto se cura? Digo, bueno, si tú me estás hablando que esto se va a curar como un cáncer, como si algo que tienes que extirpar, no. Porque el miedo no se puede extirpar, ¿vale? Es imposible extirpar el miedo porque para eso tendrías que extirpar la amígdala. Ahora bien, es que el problema de la gente no es que tenga miedo, sino que ha aprendido a tener miedo a ese miedo. Y eso sí se puede trabajar, ¿vale? El miedo va a ser algo importante en tu vida, algo que te va a hacer y te va a hacer entender muchas cosas. Pero si esto me está ocurriendo, es que algo pasa, ¿de acuerdo? La agorafobia no me parece como un capricho. Es porque para salir de la agorafobia, y os digo, no es crónico, se puede salir efectivamente, pero no se sale con una fórmula mágica. Para salir de la agorafobia, yo tengo que pasar por un proceso de transformación, ¿vale? Por un proceso que me ayuda a entender el mundo de forma diferente, porque si no estoy condenado. Imaginaros que yo, mediante la terapia cognitivo-conductual, bueno, pues sigo y cada vez voy haciendo más cosas. Y un día
tengo un tropezón y vuelvo a mis antiguas fórmulas de decir, ve, si es que esto no vale para nada, si es que al final, ¿qué voy a hacer? Si es que soy una agorafóbica, si es que al final, ¿por qué me ha tocado esto a mí? En cuanto vuelvo otra vez a eso, ya está. Todo lo que ha avanzado, de alguna manera, otra vez lo vuelvo a vivir como si empezase otra vez desde cero. Entonces, mucho trabajo con la agorafobia, mucho trabajo con el proceso y mucho trabajo, como os digo, de entender las cosas desde una nueva perspectiva, ¿vale? El miedo no se puede cambiar, la forma de percibirlo sí, ¿vale? Lo que ocurre es que llega un momento determinado en el que el pánico ya no tiene ese sentido sobre mí porque ya no es un dios, ya no es algo que está por encima de mí y que va a gobernar mi vida. El miedo es el miedo y lo coloco en su sitio. Y yo también me coloco en mi sitio. Y esto es fundamental. Pero que nadie os diga que esto es una cuestión de mover 4 ondas porque es mentira, ¿vale? Bien, por último, el tema de la medicación. Yo, como siempre digo, o sea, mi experiencia me ha tenido que hacer estar muy abierto, ¿vale? Y yo no creo que la medicación sea... lo podamos ver como un fracaso de la persona. La medicación a veces es necesaria, no siempre. Y yo tengo muy en cuenta los casos en los que es necesaria y en los que no es necesario. Pero no podemos andar con esta guerra estúpida entre psiquiatras, psicólogos, que se tiene a veces. Yo trabajo muchas veces con psiquiatras y a veces, en un momento determinado, es importante la medicación. En otras, no tanto. A veces se sobremedica y a veces se inframedica. Es decir, es necesario entender y tener un buen juicio acerca de esto. Entonces, las principales medicaciones son los ISRS, es decir, los antidepresivos. Los ISRS son un tipo de antidepresivos, ¿vale? Pero son los que más se usan en este caso. El antidepresivo lo que me va a ayudar es pues a tener una cierta línea de estabilidad. Si yo estoy todo el rato con el pánico pegado aquí, con mis ideas obsesivas pegadas aquí, pues a veces es muy difícil racionar por mucha terapia que haga. Necesito tener esa cierta sensación de distancia emocional que me va a ayudar un poco a colocarme mejor, ¿vale? A ponerme mejor en la situación. Bien. Por otro lado está el ansiolítico, que diríamos que es como lo que se usa de forma puntual cuando tengo un ataque de pánico. Pues ahí viene, pues eso, aquí no vamos a hablar qué tipo de medicamentos, pero el ansiolítico es el que sirve. No obstante, en nuestros podcasts sí tenemos un par de podcasts dedicados a la medicación, donde hablamos con Flavio Gutiérrez, que es un psiquiatra que trabaja con nosotros y que es nuestro psiquiatra de referencia, y que, bueno, seguramente os podrían servir. Los podcasts de la teoría de la mente, ya sabéis, si vais a iVoox o vais o también en el Apple Store, si vais dentro de la sección de podcast, dentro de la teoría de la mente, yo creo que hay un par de capítulos dedicados a la medicación y ansiedad. Luego, por otro lado, también hay otra característica muy interesante de cuáles son dentro de las medicaciones, dentro de la fitoterapia, que un poco sí que a lo mejor sí podemos estar más de acuerdo que otro tipo de cuestiones. La fitoterapia, pues los que hemos visto y los que se han comprobado que están por encima del placebo son la valeriana, la hierba de San Juan, el hipérico, el espino blanco, la amapola de California y la pasiflora, ¿vale? Bueno, y con esto os dejo hasta el siguiente consultorio. Espero haberos resuelto dudas. Bueno, ya sabéis que esto es una parte muy básica, pero bueno, espero que hayáis aprendido a lo mejor algo, a pesar de haber visto 50 millones de tutoriales de todo, que quizá, bueno, pues os haya despertado alguna idea, ¿no? de camino. Pues nada más, yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente.